Aquí comienza Al final del pasillo. ¿Qué pasa? Ay, qué susto me has dado. ¿Qué estaba soñando? Ha sido horrible. Estaba matando al administrador porque había descubierto la plantación. Dios mío, qué angustia. ¿Y serías capaz de matarlo si lo descubriera? No sé lo que me entró por el cuerpo. El pensar que podríamos ir presos. El escándalo que se formaría. Lo que sé es que levanté mi mano y la descargué sobre su cabeza. Virgen Santa, ¿para qué te meterías en esto? Esto es una advertencia de lo que puede pasar. Yo no sé si tú te darás cuenta, pero desde ese día está insoportable. Ayer me dijo Pedro que no pareces el mismo. Sí, pero cuando le envié el dinero a la niña todo estuvo bien, ¿no? Ahora hay que apechugar con lo que sea. Ya no hay remedio. Anda, tráeme una tila. A ver si puedo coger el sueño de una puñetera vez. Por los tiempos en los que sucedió el crimen, el Cortijo Los Galindos era una propiedad rentable y bien cuidada. Estaba al cargo de Manuel Zapata, de 59 años, el capataz, y de su mujer, Juana Martín Macías, de 53, a los que acabamos de escuchar. Contaba también con tractoristas y jornaleros fijos. La propiedad está situada a 3 kilómetros de la localidad sevillana de Paradas. Ese pueblo, amigos, de calles limpias y embellecidas por sus habitantes, había recibido hacía poco tiempo el primer premio a los pueblos mejor cuidados. La localidad de Paradas está situada a 500 kilómetros justos de Madrid y a 53 de Sevilla. El año en que se cometieron aquellos atroces crímenes contaba con 10.106 habitantes. Transcurrido un mes desde aquel 25 de julio de 1975, alguien con sangre pintó algo en la pared del Cortijo Los Galindos. Trazos fuertes, firmes, como intentando pedir justicia. En la pared encalada, durante algún tiempo, quedaron marcadas con sangre aquellas palabras: aquí mataron a 5. Hoy en Al final del pasillo nos preguntamos si existe el crimen perfecto, ese que nadie, ni el tiempo ni la tecnología, ha conseguido resolver. El equipo, como siempre, el mejor. Rosy, buenas tardes. Buenas tardes. Lara Gabela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En las músicas, Pablo Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. A los mandos, Eloy y Gerard, buenas tardes, compañeros. Un saludo de quien nos habla, Jorge Gabela. Y para empezar, Rosy, recordamos las vías de contacto del programa, por favor. Pues sí, Jorge, al final del pasillo, @hotmail.es y www.unirradio105.tk. Al final del pasillo, los martes de 7 a 8, en el 105 de la FM. ¿Has pasado miedo alguna vez? Van en ambas direcciones. Vinieron y se fueron. Soltaron el cuerpo y saquearon la nevera. Porque tendrían hambre de crimen.
En la actualidad, series de televisión como CSI nos muestran la vida y milagros de la policía científica. Hay historias sorprendentes que nos cuesta creer, y hoy el equipo de Al final del pasillo os hemos querido traer una de esas historias. Una historia digna de ficción, pero que fue real. Un crimen que no se ha llegado a resolver. Un crimen que quedó prescrito en 1995. Han pasado 35 años, amigos, desde aquella calurosa tarde. Y aunque hoy alguien se declarara culpable de aquellos asesinatos, la justicia ya nada podría hacer. Hoy os hablamos de un cortijo, el cortijo Los Galindos. Seguro que os estáis preguntando cómo era aquel cortijo en el año 75. Pues bien, el cortijo Los Galindos era una propiedad de unas 400 hectáreas, que daba buenas cosechas, tanto de trigo, cebada, girasol y aceituna. Los entonces propietarios, los marqueses de Grañina, lo habían adquirido en 1950. Al cortijo se accedía por un camino de tierra rojiza que tenía algunos árboles. Al entrar, nos encontramos al fondo con un cobertizo. A la izquierda estaban las viviendas, la más cercana y mejor surtida la de los marqueses, y un poco más a la derecha, mucho más modesta, la que ocupaban el capataz y su mujer. Al otro extremo estaba la casa de máquinas, donde se guardaban los aperos de labranza, y junto a ella, el granero. Todo estaba dispuesto alrededor de un patio cerrado con una tapia de color blanco. Cuentan que hacía 49 grados de temperatura aquel día, hacia la hora de la siesta. Entre las 2 y las 4 de la tarde, alguien entra en el cortijo Los Galindos. Unos jornaleros divisaron a lo lejos unas cortinas de humo denso. Sorprendidos, al ver que provenían del cortijo, avisaron a la Guardia Civil. Cuando llegaron los agentes no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Había 2 cuerpos, con los brazos en cruz. Luego se supo que eran un hombre y una mujer. Estaban quemándose, y el fuego los había reducido al tamaño de 2 muñecos. Un escalofrío debió recorrer la espina dorsal de aquellos agentes y de los 4 trabajadores que los acompañaban cuando comenzaron a subir las escaleras de aquel cortijo. Al llegar a la primera puerta la encontraron cerrada con un candado. Al derribarla apareció otra figura, la de una mujer, Juana Martín Macías, 33 años, tumbada encima de la cama, con los brazos en cruz y la cara tan destrozada que parecía una máscara de goma. 3 cadáveres, amigos, en aquel cortijo, pero el horror no acabaría ahí. En la parte de atrás, junto a un riachuelo, otro cuerpo, el de un tractorista, tiroteado, los brazos también en cruz. Oigamos si os parece a los testigos. José Zapico, funcionario judicial del caso, e Ildefonso Arcenegui, testigo del hallazgo de los cadáveres. Los escuchamos. Vimos ahí un bulto que no pudimos coger más que con un viergo y una pala, y lo que salió fue un trozo de cuerpo. Pero inmediatamente que lo sacamos, se vio que había otro al lado, pues ahí hay otro cuerpo. Los cadáveres se intentaron quemar, efectivamente, porque querían eliminar pruebas. Es más, el cadáver del varón, que era Pepe, tenía encima una canana puesta, pero no abrochada por atrás, para que destruyeran, con todos los cartuchos ardiendo, para que destruyeran más el cuerpo. No quiero ni pensar que si yo no me doy una vuelta por el Pajar aquella noche, posiblemente todavía lo estarían buscando a Interpol, a la pareja. También personas expertas utilizaran herramientas comunes para que pareciera aquello un crimen entre ellos, una cosa vulgar, un crimen pasional. Ahora mismo le doy con lo que tengo en la mano, pero bueno, también personas expertas pueden hacer ese juego para que parezca lo que no es.
Ahora, amigos, imaginaros aquel pueblo esa noche. Paradas, un pueblo tranquilo, en el que hasta entonces nunca había pasado nada. Las escopetas cargadas. Ventanas y puertas cerradas, pese al intenso calor que azotaba aquel mes de julio el sur de España. Todas las sospechas apuntaban a un hombre, Manuel Zapata, el capataz. Su cuerpo no se encontraba en el cortijo. Se llegó incluso a decir que el calor lo había vuelto loco. ¿Dónde se escondía Manuel Zapata? Todo el pueblo de Paradas expectante, escopeta en mano, preparada para disparar en cuanto la figura de aquel hombre asomara entre las sombras. Pero Manuel Zapata ya estaba muerto. Había sido el primero en morir. Estaba dentro del hueco de un árbol, envuelto en paja, y con la cara destrozada. Alguien le había introducido unas 20 veces en el rostro el gancho de la pala de un tractor. Nadie pudo ser culpado ya, pero nosotros sabemos, y la policía también lo sabe, que hay alguien que sabe toda la verdad. Sobre el crimen de los Galindos se barajaron diversos e insistentes comentarios. En un primer momento, como os acabo de contar, todas las sospechas apuntaban a Manuel Zapata, el capataz, que no aparecía por ninguna parte. Todos los efectivos se pusieron a buscarlo. Los marqueses, los dueños del cortijo, lógicamente fueron avisados de los hechos ocurridos. Gonzalo de Córdoba, el marqués, se presentó enseguida en el lugar, junto con su administrador. Aunque en aquel momento lo único que importaba era encontrar a Manuel Zapata, que se creía que se había echado al monte, armado y loco. Algo curioso es que aquella noche el marqués y su administrador durmieron en el cortijo, solos. El día 23 se siguió buscando a Manuel Zapata, pero no sería hasta la mañana del día 25 cuando el cuerpo del capataz fue finalmente hallado. En el interior del hueco de un árbol, como os acabo de relatar, curiosamente a escasos metros de donde la pareja de la Guardia Civil comía el bocadillo todos los días. ¿Llevaba allí 3 días? ¿O quizás lo habían colocado en ese lugar con posterioridad? Con Zapata muerto, las sospechas pasaron a José González, tractorista. ¿Era él el culpable? ¿Había cometido aquellos crímenes él solo? Se comenzó a decir, a especular, ya por aquel entonces, que por lo menos habían intervenido 2 personas en los asesinatos. La prensa, de cuando en cuando, ha recordado este crimen en el transcurso de estos años, con el sobrenombre de no esclarecido. Lara recogió una noticia del diario El País de 1979. Atentos porque tiene que ver con la segunda hipótesis que acabo de comentaros. Lara, por favor. 10 de febrero de 1979. El crimen múltiple de los Galindos continúa sin aclararse. La versión difundida es una opinión personal del jefe de la BIC de Sevilla, mientras el sumario judicial sigue abierto. La versión en la que solo se da por supuestamente aclarado el crimen corresponde tan solo a la opinión particular del jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla. Este famoso asesinato produjo, desde su descubrimiento, diversas hipótesis. Sobre la situación actual de este caso y unos determinados informes técnicos periciales en torno al mismo, informa Jesús de las Heras. El Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla informó ayer a El País que la versión sobre el crimen de los Galindos difundida por la prensa es únicamente la opinión personal del jefe de la BIC de esta jefatura. El portavoz oficial añadió: el pasado lunes, durante una rueda de prensa, se facilitó un informe sobre los delitos cometidos en Sevilla durante 1978. Durante la misma, un periodista preguntó por el crimen de los Galindos, y el jefe de la BIC, a título exclusivamente personal, dio su versión de lo ocurrido. Por su parte, el juez instructor afirmó al País que el sumario sigue abierto, y no comprendo cómo ni de dónde ha salido esta versión. La investigación del crimen de los Galindos sigue todavía. A una pregunta sobre 3 determinados informes periciales realizados para intentar el esclarecimiento, el juez respondió que no podía contestar ese punto, ya que era materia del sumario. Según la versión del jefe de la BIC de Sevilla, José González, el tractorista mató al capataz, a su esposa, al otro tractorista y a su propia esposa, por este orden y por un antiguo resentimiento hacia el capataz.
Los hechos habrían sucedido así. José González intentaba reparar un diente roto de la empacadora. Sabía que había un diente nuevo en casa del capataz. Tiempo atrás, González pretendió una de las hijas de Zapata, pero el padre no vio con buenos ojos el idilio y mandó a la moza a casa de una hermana, en Barcelona. Días antes del crimen, esta hija de Zapata había regresado a la finca. Cuando González reparaba el diente roto, llegó Zapata, quien le recriminó por la avería. Discutieron. González golpeó al capataz y le ocasionó la muerte. Escondió el cadáver debajo de un montón de paja, donde luego fue descubierto. Posteriormente, llegó el administrador del Marqués de Grañina y preguntó a González por Zapata. El tractorista dijo que el capataz estaba en el campo con la gente y el administrador se fue a buscarlo y regresó sin localizarlo. La esposa de Zapata se extrañó de que su marido no hubiera entrado a la casa a cambiarse de ropa antes de ir al campo. El tractorista subió a la casa del capataz con el pretexto de coger el diente de repuesto y, como viera que la esposa estaba intranquila, la golpeó en el dormitorio con un diente nuevo. Dejó el cadáver encima de la cama. Marchó después al cobertizo de máquinas. Vio que su compañero Parrilla se dirigía a la casa del capataz. Parrilla se encontró con que González le apuntaba con una escopeta de caza. El disparo no le alcanzó de lleno. Huyó doblando la esquina del cobertizo, pero González le volvió a disparar desde la otra esquina. El cadáver lo arrojó a una zanja próxima. Entonces fue a pedir ayuda a su esposa, dejó la escopeta en su automóvil y se fue al pueblo a buscar a Asunción. Y regresó con ella al cortijo, pretextándole que la mujer de Zapata se había accidentado. Asunción, al ir a ver a Juana, advirtió que estaba muerta. Se produjo una disputa entre el matrimonio, y González, con el mismo diente que golpeó a Juana, mató a su mujer. José González arrastró los cadáveres de las dos mujeres hasta el cobertizo de máquinas. Con fueloil roció las alpacas de paja y las prendió fuego. Como la combustión era lenta, cogió un cubo de gasolina que había allí para avivar las llamas y abreviar la incineración, pero con tan mala fortuna que la llamarada de gasolina la alcanzó también a él. Como ha podido observarse, en la versión facilitada oficiosamente en la rueda de prensa de Sevilla, no se hace constar cuándo fueron esclarecidos los hechos ni cómo. En base a lo puntualizado oficialmente por la Jefatura de Sevilla y el juez instructor de Marchena, más bien parece que el caso sigue presentando oscuridades. Como veis, amigos, muchas hipótesis se han dado sobre el caso Los Galindos y aún os comentaremos alguna más que surgió después. Como os estaba contando, en el caso Los Galindos se han practicado 3 informes periciales. Uno, el del forense que intervino en el levantamiento de los cadáveres. Este forense hablaba de un disparo en la nuca en una de las víctimas, y en base a tal criterio se estableció una hipótesis. Esta víctima era José González, del que os acaba de hablar Lara, de ahí que se pensara que él había cometido los asesinatos y luego se había suicidado. Sin embargo, la autoridad judicial no vio claro el tema y ordenó otro informe pericial. Este segundo informe hablaba no de un tiro en la cabeza, sino de un objeto punzante como el utensilio que causó el orificio, interpretado en un primer momento como de bala por el forense. La hipótesis, como os podéis imaginar, amigos, dio un giro. Pero la autoridad judicial tampoco lo vio claro esta vez. Por fin, se realizó otro informe técnico. Este último lo ha confeccionado el Gabinete Central de Identificación de la Dirección General de Seguridad y tira por tierra, lógicamente, los 2 informes anteriores. Según este último informe, el orificio ni es de bala ni por objeto punzante, sino que es una malformación congénita de carácter hereditario. En base a este trabajo, la hipótesis habló de un múltiple asesinato. Otra teoría, amigos, hablaba de una plantación de hachís en el cortijo. Entonces, no ha dejado ni una brinda como botón de muestra. Tal como se pusieron las cosas, creí que era la única solución. Deseo hablar con los otros que estaban en el asunto. Llamaré al tractorista. Espere. ¿Quién más conocía la existencia de la plantación? Pues mi mujer y la novia del tractorista, que ayudó a la siembra y a quitar las malas hierbas. ¿Y ese llamado Pedro? Ese fue descartado desde el primer momento. Ya se lo dije a usted. ¿No sospecha nada? ¿Por qué iba a sospechar? Además, ya le dije al señor Tony que yo soy el responsable del incendio. Y le juré, y le vuelvo a jurar a usted, que no he vendido ni una sola hoja. Todos hemos perdido. Ha habido mala suerte. Insisto, necesito conocer la versión de los otros. Puede comprobar el barbecho que dejó el incendio. Eso lo único que demuestra que ha habido un incendio, no lo que ardió. Y todos sabemos, y usted no lo niega,
Que de allí salió mercancía y que esa mercancía ha sido vendida burlando las condiciones de nuestro acuerdo. Yo informé de todo cuanto ocurrió. Apenas se llevaron 500 kilos. Llame al tractorista. ¿Dónde está su novia? En el pueblo. Que vaya a buscarla. ¿A esta hora? Sí, a esta hora. Deja eso. Coge tu coche y ve por tu novia. ¿Para qué? Haz lo que te digo. Pues. El tema sirvió de motivo de inspiración y de investigación un escritor, Alfonso Grosso, que terminó por escribir una novela sobre el caso de los Galindos, titulada Los invitados, y declarara finalista del Premio Planeta 1978. A posteriori también se realizó una película con el mismo título, de la cual acabamos de escuchar un corte que nos ha puesto Pablo. Para Grosso, en los Galindos había una plantación de marihuana, y una organización mafiosa fue la responsable de los asesinatos. Alfonso Grosso, a día de hoy, sigue creyendo que fue una afer de drogas. ¿Qué opinión de los hechos tenía Alfonso Grosso? Nos lo cuenta Lara. Palabras textuales de Alfonso Grosso al diario El País. Respeto por completo la tesis de la policía sobre este crimen, pero sigo manteniendo la mía. En un artículo del diario El País de 1983 se recogía lo siguiente. En su novela Los invitados, finalista del Planeta en el año 78, Grosso explica el múltiple asesinato de los Galindos como una afer de drogas. Para el escritor, que afirma haber realizado entre 50 y 70 encuestas por el pueblo de Paradas, resulta descabellado, por ejemplo, que José González, el tractorista, un hombre que medía 1,63 metros y de complexión enclenque, pudiera transportar el pesado cuerpo de Juana Martín, cuando no era capaz ni de cargar con un saco de 50 kilos. Añade que la creencia de las gentes del pueblo, de periodistas que investigaron el caso, de la Guardia Civil, incluso de la policía, nunca fue en la dirección que ahora se da como explicación de la matanza, sino en la que yo apunto en la novela, lo cual no deja de ser extraño. Yo tengo un plano de la zona, de escala 1 a 15.000, del ejército, y conozco palmo a palmo cada rincón del Cortijo y sus alrededores. Sigo dando por válida mi tesis. Se habló también de que se estaba produciendo un fraude en la producción de la finca. Se decía que se declaraban menos de lo que se recogía verdaderamente, y el excedente de la producción se desviaba a un mercado negro, sin que constasen los libros de cuentas, libros que, por cierto, nunca se encontraron. Palabras como sectas, legionarios que habían llegado al Cortijo, incluso se llegó a hablar de ovnis, de extrañas luces en el cielo sobre el Cortijo aquella tarde. Aún así, ninguna de estas teorías fue probada, ni explica los cabos sueltos que todavía siguen dando vuelta en la cabeza de los paradeños. ¿Por qué José González llevó ese día a Asunción al Cortijo, si esta rara vez lo pisaba? ¿Por qué el marqués se quedó 2 noches seguidas en la casa, la última de ellas con tan solo 2 guardas en toda la hacienda? ¿Por qué el administrador fue en la mañana de aquel martes al Cortijo, si solía ir solo los viernes? ¿Por qué los asesinos usaron distintas técnicas para acabar con sus víctimas? Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿por qué la perra del capataz tardó 3 días en encontrar el cadáver de su amo? Y sobre todo, ¿por qué la investigación fue llevada en un primer momento por policías inexpertos en ese tipo de casos? Recogemos otra noticia, también del diario El País. Era 28 de enero de 1983. ¿Qué se decía del crimen de los Galindos 8 años después? Nos lo cuenta Lara. Se reabre la investigación sobre el crimen de los Galindos. El caso de los Galindos volvió a abrirse ayer por la mañana en el Cementerio Católico de Paradas, con la presencia del juez de la instrucción de Marchena, Sevilla, al procederse a la exhumación de los cadáveres del tractorista José González y de Asunción Peralta, 2 de las 5 víctimas del asesinato de los Galindos, ocurrido el 22 de julio de 1975, según informó anoche la cadena SER.
Al mediodía llegó al cementerio el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela, acompañado de su equipo. Los forenses retiraron gran cantidad de muestras a lo largo de la jornada, primero del ataúd de Asunción Peralta y luego del de José González. Los restos estaban totalmente calcinados. Muy poco ha trascendido sobre los posibles hallazgos de los médicos forenses. Según ha sabido la cadena SER, es muy posible que se logre demostrar que Asunción Peralta y José González fueron también asesinados. Si esto se confirmara por primera vez y de forma oficial, quedaría clara la inocencia del tractorista, que apareció como asesino de su esposa y de sus compañeros en un informe policial elaborado por la entonces Brigada de Investigación Criminal. ¿Qué dijo la familia de José González después de que salieran a la luz estas nuevas noticias? Concepción Banjumea, la madre de José González, nunca descartó la posibilidad de que su hijo supiera algo o tuviera alguna participación en el caso. Cuando se le pregunta por los motivos del crimen, ella respondía: No lo sé, nadie lo sabe. Nunca podrá saberse por qué está muerto, pero me ha servido para quitarme una de las dos penas que me hubieran acompañado hasta la tumba. Afortunadamente, ahora solo sufro por su muerte. Se ha hecho justicia a su memoria. El hecho de que José fuese a buscar a Asunción al pueblo a las 3:15 del día de autos, cuando la esposa nunca iba al cortijo y cuando a esa hora había ya 3 cadáveres comenzando a pudrirse bajo el agobiante calor, no encaja en ninguna de las hipótesis, y no deja sin sospecha a González, a pesar de la confirmación de su asesinato. El caso de los Galindos amigos aún se enrevesó más. En 1983 aparece una carta de un anónimo que se confiesa autor de los crímenes y acusa a un allegado al cortijo de ser coautor e inductor de las muertes. La existencia de la carta, cuyo matasellos es de 1976, fue ocultada 7 años al juez. 8 de mayo de 1983. Un comunicante anónimo se confesó autor de los crímenes de los Galindos. Mientras se perfila como más probable el móvil económico en el asesinato de 5 personas en el cortijo sevillano de los Galindos, un nuevo documento ha sido incorporado al sumario. Se trata de una carta firmada por un tal Juan, en la que se confiesa coautor de los crímenes, junto a una persona directamente relacionada con el cortijo. El comunicante anónimo asegura que percibió por su actuación 10.000 pesetas. La carta, escrita en 1976 y dirigida al entonces alcalde del pueblo sevillano de Paradas, ha sido tomada en consideración por los investigadores, debido a las notables coincidencias con las conclusiones alcanzadas hace solo unos meses. En la carta se explica cómo se desarrollaron los hechos. Junto con el enigma de dónde pudo haber estado hibernado este documento durante 7 largos años, al menos 3 detalles del mismo han movido a los investigadores a aceptar la carta, como elemento útil a la investigación. El primero de ellos se refiere a que el objetivo de la matanza era una sola de las víctimas, Manuel Zapata, el capataz de la finca. La segunda de las coincidencias es que al menos 2 personas participaron en el traslado del cadáver de la esposa de Zapata. Y finalmente, que tanto González como su mujer fueron asesinados por disparos de escopeta, cuando durante estos casi 8 años se dio por buena la versión del forense, el cual había apreciado que la muerte de ambos había sido a causa de carbonización. El país sabe con total certeza que tanto José González como Asunción Peralta habían sido asesinados por disparos de escopeta antes de que sus cuerpos fueran rociados con gasóleo e incendiados. Sin que las citadas fuentes consultadas estimen aprovechable el 100% del contenido del anónimo, ya que contiene algunas inexactitudes notorias, creen que una parte del mismo puede ser utilizado a la hora de tomar declaración nuevamente a personas relacionadas con la vida del cortijo. Según la versión de la Guardia Civil y la Policía de Sevilla, José había dado muerte con una herramienta a Zapata y a su esposa, asesinado a tiros a Parrilla e incinerado a Asunción, tras lo cual o bien tuvo un accidente y se quemó vivo, o bien decidió suicidarse. Casi 8 años después, la justicia tenía una obligación moral con la familia de los González, repudiada en el pueblo, maltratada, tachada de familia de asesinos, e hizo pública la revelación de que José González no había muerto como establecieron las primeras investigaciones.
Sin embargo, bastó a su familia para cambiar el texto de la lápida del nicho e inscribir un asesino en lugar del calificativo muerto. La carta anónima llegó a manos del juez encargado del caso hace solo unas semanas, gracias al abogado de la familia González. Si el tal Juan decide escribir esta confesión, no es por otra razón, según dice, que la de evitar que se culpe a un inocente, José González, de la muerte de las otras 4 personas. Como se desprende de la carta, Juan tenía encargado dar muerte a Manuel Zapata. Sin embargo, no se decidió a hacerlo, ante lo cual la persona a la que acusa replicó que ella misma lo haría. Acto seguido, el anónimo comunicante afirma haber golpeado mortalmente a Juana Martín y, con ayuda de la otra persona, haber trasladado su cadáver hasta una de las habitaciones de la vivienda de los encargados. Posteriormente, Juan dio muerte a tiros a Ramón Parrilla, un tractorista. Según este documento, la misma persona que dio muerte a Zapata asesinó a tiros a José González y Asunción Peralta cuando llegaron a la finca desde el pueblo de Paradas. Entre ambos transportaron los cuerpos a lo alto de un pajar anexo a las edificaciones y, tras rociar con gasóleo las alpacas amontonadas, les prendieron fuego. Junto con la revelación de que González y Asunción murieron por disparos de escopeta, se aseguraba ya en esta carta que fueron 2 las personas que transportaron el cadáver de Juana Martín, otra de las conclusiones establecida como definitiva hace solo unos meses, ya que durante estos años se dio por descontado que fue una sola persona la que había arrastrado el cuerpo de la esposa del capataz. Ya han ido por ella. Llevo muchas noches sin dormir pensando y la única explicación que encuentro a los robos es que hayan sido ustedes mismos por motivos que no entiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué coño la quieren? ¡Soltarme! ¡Que estoy en mi casa! ¡Coño! ¡Soltarme! ¡Canalla! ¡Que la vi hecho! ¡Mi marido! ¡Asesino! ¡Mi marido! ¡Que no escape el inglés! ¡Han matado a Capataz! ¿Qué? ¿Y el capataz? ¡Asesino! Vamos a quemarlos. ¡Hijo de puta! Más de 20 años después, ninguna de las numerosas incógnitas que rodean el quíntuple asesinato de los Galindos ha sido aclarada. Aunque el tiempo no ha transcurrido en vano, la hipótesis policial que señalaba como autor material al tractorista José González, que según esta habría matado a los demás y se habría suicidado después, fue desmontada y desmentida. Es la única justicia que se ha hecho en el caso Los Galindos. Manuel Zapata, Juana Martín, José González, Asunción Peralta y Ramón Parrilla perdieron la vida en Los Galindos. Mucho tiempo después, alguien volvió a hacer una pintada allí donde habían limpiado la anterior. Una pintada que estuvo casi 5 años. Una pintada de sangre. Los Galindos, aquí, mataron a 5.